Volvemos ya a nuestro segundo piso en este noticiero popular de Barricada TV. Estamos con nuestro entrevistado, él es César Padilla, militante bolivariano, compañero ya de hace mucho tiempo de la casa, incluso ha colaborado con nosotros en algunas cuestiones referentes al canal y contenidos con respecto a la situación que hoy vamos a plantear, que es la de Venezuela. Y vamos a aprovechar un poco para hablar con él, digamos, tomando un poco como excusa la coyuntura de los diálogos de paz en Venezuela, pero tratar de meternos un poco más, ¿no? en esta cuestión, porque digamos, repercute, como venimos nombrando hace mucho tiempo, repercute en todo nuestro continente lo que pasa en Venezuela, mucho más quizás de lo que pasa en otros países, ¿no? César, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, en principio, preguntarte puntualmente, arranquemos por los diálogos de paz. ¿De qué tipo de paz estamos hablando? Digamos, ¿qué sectores están sentados hoy en esta mesa de diálogos de paz? Pareciera que tenemos dos sectores que, digamos, claramente responden a dos agendas de país distintas también, ¿no? Sí, bueno, es la misma pregunta que se hace el Movimiento Popular. La misma pregunta que nos venimos haciendo hace mucho rato. Una cosa que pasó en enero del 2014 y que no había pasado en 11 años era la posibilidad de sentarse en una mesa de discusión, oposición y gobierno, en el entendido de que el gobierno es representante electo de las mayorías democráticas y de un sector que apuesta por una construcción revolucionaria, una construcción distinta a la construcción hegemónica históricamente que hemos vivido en el continente. Y en 11 años no habíamos podido sentarnos precisamente porque el sector de la oposición no reconocía, ¿no?, al gobierno electoralmente elegido democráticamente, o sea, nunca. Entonces, nunca nos reconocieron. Desde el 98 en adelante empezó una guerra sin cuartel, guerra económica, guerra política, guerra mediática, guerra de cuarta generación en contra de un gobierno progresista, un gobierno de corte democrático que además juega dentro de las reglas de la democracia burguesa, ¿ok? O sea, no es un gobierno, digamos, que ha virado las formas, sino que en todo caso ha trabajado dentro de una lógica de incluir a los y las históricamente excluidos y excluidas. Esa mesa se da en enero, principios de diciembre incluso, se empieza a dar a partir de diciembre las primeras conversaciones que no llevaban como título exactamente conversaciones de paz, sino eran las grandes jornadas de la misión paz. O sea, una misión paz que tenía que ver con disminuir los índices de criminalidad, los índices de inseguridad, atendiendo incluso índices inflados por la guerra mediática, ¿no? Principio. Segundo, trabajar en conjunto todo el tema de la avanzada de sabotaje económico, de sabotaje contra la moneda nacional, que tenía que ver con toda esta política en contra de un control de cambio necesario en el país para la recuperación de divisas. Y ante la posibilidad de que eso avanzara, el 23 de enero del 2014, un sector de la oposición que no fue a sentarse en la mesa, que se vio amenazado, patea la mesa. Patea la mesa y los resultados, 12 de febrero de 2014 y lo que hemos venido viviendo de en adelante. Ahora, ¿de qué paz estamos hablando? Bueno, nosotros y nosotras, desde el gobierno, desde los movimientos populares, desde los barrios y las barriadas de Caracas y del ancho y grande territorio venezolano bolivariano, estamos hablando de una paz con garantía de justicia social. Es una paz que garantice la continuidad de un proyecto político histórico contrahegemónico que versa dentro de una constitución y que va más allá de esa constitución, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, que tiene que ver con la reforma agraria, que tiene que ver con garantizar la inclusión, pero no como incluirismo y como política populista, sino como real inclusión para que la gente trabaje y construya dentro de esa democracia burguesa los pasos para derribar el capitalismo y la construcción y la edificación del socialismo. La paz de la mesa de la unidad democrática es la paz de la garantía de los intereses de los empresarios y de las corporaciones y los monopolios. Ahora, ¿qué lugar tienen los sectores populares que pugnan por presionar hacia el socialismo dentro de esa mesa?
Dentro de la mesa tuvimos una participación en días pasados, martes pasado, la primera mesa de conversación de paz que gira ya en torno a la coyuntura que parte desde el 12 de febrero del 2014. Ahí tuvimos una representación directa de las voces de los colectivos, el compañero José Pinto del colectivo Tupamar, que por cierto aprovecho la cámara de Barricada TV para denunciar el atentado contra el compañero José Pinto. 2 días después de la mesa de discusión, al compañero José Pinto le dan 4 disparos, 4 impactos de bala por sicariato. Sicariato ordenado por la derecha fascista que hoy día opera en Venezuela, derecha fascista amiga de Macri, derecha fascista amiga de la derecha internacional, de Mario Vargas Llosa y de una cantidad de sinfín de gente que está metida en esto, porque lo que está jugando en Venezuela no es solamente Venezuela, no son 22 millones de habitantes, no son solamente 22.000 barriles de petróleo, no, se está jugando el futuro del continente latinoamericano. Y entonces, en ese contexto de mesa de diálogo abierta con la oposición, ¿quién para ustedes va a terminar definiendo las condiciones de esa paz social y quién las va a terminar pagando? En principio las tiene que definir el gobierno. Las tiene que definir el gobierno en tanto que aclare, bueno, para dónde van estas discusiones y cuál es la paz, hacia dónde queremos avanzar. Nosotros hemos establecido desde el Movimiento Popular una consigna real, es ni pacto ni negociación. La derecha asistió, y hay que decirlo, no es la unidad democrática, la unidad democrática es la mampara, pero es la derecha venezolana asiste a esa mesa sin ninguna propuesta. Lo sabíamos, nosotros vimos que la mesa iba a ser una mesa de carácter público, fue en cadena nacional de carácter público, estuvimos a nivel internacional, todos los venezolanos y venezolanas, opositores y que acompañamos al proyecto bolivariano, hasta las 4 de la mañana, hora Venezuela, hora Argentina, pegados al televisor, viendo la transmisión en cadena nacional de eso, y ni uno de las intervenciones de la oposición presentó una opción seria, presentó una propuesta. Fueron todas quejas y a las que el gobierno les respondía, incorpórense a las discusiones. Aquí se abrieron unas discusiones desde diciembre del año pasado y hay unas mesas trabajando, incorpórense en las comisiones de trabajo. Ustedes que son diputados y diputadas no se han incorporado. Ustedes han desconocido estos procesos. Entonces, la respuesta estaba ahí. Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Un dato que por ahí, digamos, es como para añadirlo y que es interesante saber, ¿cómo es la posición de las bancas dentro de los diputados? Digamos, ¿qué lugar tiene la derecha hacia dentro de las bancas? La derecha tiene minoría, nosotros tenemos el proyecto bolivariano tiene mayoría simple, sin embargo, tenemos mayoría y tenemos la presidencia de la Asamblea, pero además tenemos mayoría porque la derecha no sabe qué bancada es. Ellos se definen por 3 grupos que son un grupo que propugna por negociar, un grupo que apuesta, que es el que patea la mesa, que apuesta por la violencia, es el que se mantiene en la calle desde el 12 de febrero, es María Corina Machado, hoy día exdiputada de la Asamblea Nacional por un artículo de la Constitución, el artículo 149, que le prohíbe recibir premios o cargos de otro gobierno, que fue lo que pasó en la experiencia pasada de la OEA. Fue y se sentó a representar al gobierno lacayo de Panamá, amigo de los Estados Unidos, amigo de Macri también. Entonces, bueno, fue y se sentó en esa mesa a representar a Panamá, no a representar a Venezuela. Eso ameritó y eso implicó que el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, le eliminara su cargo de diputado. Y Leopoldo López de Voluntad Popular son un sector fuerte que mantiene la estrategia de golpe suave y la estrategia de calle caliente. Y el sector que intenta negociar, pero que son un sector de empresarios y que ya fueron algunas conversaciones y uno lo decía, es el sector de Lorenzo Mendoza y los empresarios, Fede Cámaras, Concecomercio, los mismos que impulsaron el paro petrolero del 2002, de diciembre del 2002, que quebró a la nación.
que costó al Estado venezolano y al pueblo venezolano, le costó 2 años recuperarse de ese paro petrolero. Ellos mismos, esos sectores hoy día asisten y van al Palacio de Miraflores y vienen tirando flores, jugando a una supuesta negociación, pero todos y todas sabemos que es una apuesta por garantizar sus intereses. Ellos no se la juegan, pero no se deslindan de la violencia, y eso es un problema grave. Porque entonces uno dice, bueno, ya va, ¿con quién nos estamos sentando nosotras y nosotras a negociar? Está en esta mesa y hay un sector que representa a la oposición, pero mientras aquí estamos discutiendo, la calle está caliente. Ese día de la mesa en cadena nacional, en Los Ruices, el sector de Los Ruices, donde queda el canal del Estado y donde hemos estado siendo asediados constantemente, había disturbios, había tranca, ¿no? Y tranca violenta, no el derecho a ejercicio de protesta pacífica, que es toda la matriz de opinión que ha salido por Clarín, por Nación, los amigos de Barricada TV. Respecto a esto que planteabas y justamente este personaje Lorenzo Mendoza, pareciera ser, o por lo menos por lo que podemos ver nosotros a través de lo que nos llega, que tampoco, digamos, podemos decir que es lo que está pasando en Venezuela, pareciera ser que, sobre todo en este discurso económico, en este discurso hace un, digamos, con un viraje o con un asentamiento mucho más neoliberal, pareciera ser que todo este discurso vuelve a tener protagonismo y pareciera ser que hubiera ganado la calle. O sea, o eso es lo que parece, digamos, lo que no figura en los medios hegemónicos de comunicación desde acá. ¿Esto es real? ¿Es así? O, digamos, ¿cómo fue avanzando en este sentido? Porque claramente las conquistas políticas, sociales, ideológicas son innegables. Ahora, las conquistas económicas no podemos decir lo mismo todavía. Por lo menos las conquistas económicas que favorezcan a los sectores populares, a los sectores, digamos, más marginados todavía, a pesar de que este proceso los incluya. Mira, conquistas económicas las hay. Conquistas económicas las hay y en 40 años había habido tantas conquistas económicas como las que hay hoy día. De lo que se trata es de defender esas conquistas económicas. Y es por eso que nuestra consigna es ni pacto ni negociación. O sea, no pactamos ni retrocedemos en las conquistas alcanzadas. Aquí, además, conquistas alcanzadas con mucha pelea. Porque, repito, nosotros estamos jugando dentro del marco de la democracia burguesa. No estamos jugando dentro del marco de la democracia socialista. Tenemos una lógica de poder popular, que es una lógica que funciona en las comunas, que funciona con el pueblo organizado, que es una cosa que no logra verse del todo clara en el resto del continente latinoamericano. Podríamos verlo en Bolivia, pero no en el resto del continente latinoamericano en lo grueso, ¿no? Que donde existen gobiernos progresistas hoy día, tanta construcción e impulso de construcción del poder popular. O sea, eso en Venezuela existe. O sea, el poder popular en Venezuela no es un paquete de polenta en el supermercado Bea. O sea, es una cosa real en construcción. Hay una ley de pesca que no termina de avanzar, pero ahí tenemos a las cooperativas de pesca peleándole a las mafias de las cavas pesqueras para que liberen el pescado. Y en las madrugadas los compañeros y compañeras están pescando en alta mar y les llegan las mafias pesqueras y les quitan el motor, los amarran, los tiran en alta mar y se llevan el pescado. Y ahí, bueno, hay una componenda con sectores militares de la Guardia Nacional que históricamente siempre respondieron siempre al poder hegemónico. Y bueno, ese tipo de cosas ahí es donde uno pelea. Uno exige, de alguna manera, no madura del gobierno, sino una acción eficaz del gobierno. O sea, el movimiento popular, en todo caso, lo que le dice al gobierno es, mira, pana, replanteemos las cosas desde dónde estamos nosotros y nosotras marchando hacia la paz y profundicemos las contradicciones. Profundicemos las contradicciones porque si no vamos a seguir jugando y vamos a seguir trabajando 40, 20, 5, 6, 15 años otra vez en el marco de una democracia burguesa. Entonces, bueno, todos los años de elecciones, nosotros relegitimando, pero la construcción real no se mira. O sea, eso puede hacer que se piense desde afuera que no hay construcción. Ahora, si tú agarras la cámara y tiras un zoom de la cámara,
tú puedes ver que entonces esa manifestación son de 5 a 35 en algún momento, ¿no? Es la lógica del lenguaje audiovisual. Entonces, esa lógica del lenguaje audiovisual es lo que está funcionando hoy día en Venezuela. Los que defienden la libertad de expresión, la libertad de empresa, los que defienden la libertad de empresa, los medios de comunicación hegemónicos, tienen una lógica de ablandamiento de la opinión pública. Y ablandamiento de la opinión pública usando índices falsos o reales en tanto a criminalidad, en cuanto a inseguridad, en cuanto a protesta. ¿Tienen derecho a ejercer la protesta pacífica? Claro que sí. Pero no tienen derecho a matar un motorizado con transar guaya de un árbol a otro árbol, que son las cosas que han pasado. No tienen derecho a asesinar más de 33 personas, que son cosas de las que ha pasado y que a nosotros nos parece que son venezolanos y venezolanas que han muerto y a ellos les parece que son daños colaterales. A eso no tienen derecho. Y esto dicho por la rectora de la Universidad Central de Venezuela, que está comprometida con este golpe suave, con esta estrategia de golpe suave, Cecilia García Rocha, amiga de Macri, amiga de Mario Vargas Llosa y amiga de María Corina y Leopoldo López, que dice que aquí hay dos bandos y que nos estamos matando dos bandos. Entonces, bueno, hay bando por el cual no deberíamos de llorar. Por ejemplo, los 21 funcionarios policiales que han sido heridos de impactos de bala. Y heridos de impacto de bala de gravedad. Que me diga alguien en el continente latinoamericano en qué protesta los policías salen heridos. Preguntamos, ¿no? Entonces, eso como que virar, ¿no?, la lógica desde qué lugar de los derechos humanos estamos hablando. Porque estamos hablando de derechos humanos liberales, que entiende que solo los gobiernos violan derechos humanos. Y no solo los gobiernos violan derechos humanos, las corporaciones violan derechos humanos. O sea, la Clarín, La Nación, El Nacional, El Universal, los grupos políticos de derecha violan derechos humanos en el marco de los gobiernos progresistas que ha habido en América Latina y que están existiendo. Honduras, Bolivia, Paraguay, Uruguay. O sea, están violando derechos humanos. Entonces, no solo los gobiernos están violando derechos humanos, y con el discurso de los derechos humanos están pretendiendo ablandar o crear una matriz de opinión pública enrarecida. Dentro del lenguaje audiovisual se podría llamar el plano enrarecido. Ese plano enrarecido que muestra fotos de Egipto, de Grecia, de Argentina, del 2001 Argentina. La tapa de Clarín. La tapa de Clarín. Ajá. Es una foto del 2001 Argentina. O sea, le mienten a su gente descaradamente. Esa foto se vendió como una foto de Venezuela. Y una cosa que hay que decir, que lo he dicho y lo digo cada vez que pueda, son 8 municipios de 335 del territorio nacional que están en conflicto. Y esos 8 municipios son 8 municipios de clase alta y media. Los sectores pobres, los sectores históricamente de los barrios no están. Y hay un video, los invito a buscar el video de por qué los barrios no estamos con las guarimbas. Ahí circula por internet, búsquenlo y ahí van a tener la respuesta. Y no es la respuesta de un militante bolivariano, no es la respuesta del barrio. Es la respuesta del que no te conoce de la plusvalía y te dice, señor, la zanahoria está cara. Bueno, la zanahoria está cara, pero ya va. Yo con hambre y sin empleo, con este gobierno, me resteo porque tengo una cosa que no tienen con los otros gobiernos y que nunca tuvieron: dignidad. Dignidad, y donde la promesa, la opción de cambio, la opción de transformación deja de ser una promesa utópica para ser una construcción real que depende del gobierno y de los pobladores y las pobladoras. Bueno, César, muchísimas gracias, clarísimo. No, a ustedes, por favor. Claramente hay sectores en Venezuela que todavía no, que están en lucha por profundizar este proceso, y que estamos seguros que dentro de estos diálogos de paz y dentro de todos estos conflictos que hubo los últimos meses, claramente tuvieron un protagonismo, porque si no la cosa hubiera virado para otro lado, ¿no? Sí, claramente. Sí. Muchas gracias, César, invitadísimo cuando quieras. Vamos a un corte y ya volvemos.